Queridos hermanos, buenas tardes. Son las 5:16. eh, Leyendo esta hermosa Biblia Renovaré como testimonio. Vamos con el video número 232, perfil de Ananías y Zafira, mentir a Dios, pasaje bíblico, Hechos 1, 5, 1, 11. Pero antes, una palabra, gracias para todo momento. Tenemos que ir preparando el camino para nuestro Señor, como a través de la palabra. Escuchen la palabra de nuestro Padre Celestial. Este milagro no está por gusto. El Señor está enviando su luz a todas las personas que se llenen de fe y busquen de la palabra del Señor. Amén. Más de lo que el ojo puede ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Los ojos ven al león que acecha. La fe ve al ángel de Daniel. Los ojos ven tormentas. La fe ve el arco iris de Noé. Los ojos ven gigantes. La fe ve a Canaán. Tus ojos ven tus faltas, tu fe ve a tu Salvador. Tus ojos ven tu culpa, tu fe ve su sangre. Tus ojos miran al espejo y ven a un pecador, un fracasado, un quebrantador de promesas. Pero por fe miras al espejo y te ves como el pródigo bien vestido que lleva el anillo de gracia en el dedo y el beso del Padre en el rostro, cuando Cristo venga. Perfil Ananías y Zafira, video 232. Los cristianos primitivos pasaban gran parte del tiempo juntos en oración y adoración. También comían juntos, tenían compañerismo y escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Y como resultado de su dedicación a la vida del Señor, surgió un deseo, la entrega gozosa de sus posesiones para ocuparse de las necesidades de otros. Para todos aquellos que se habían consagrado a Dios y su nuevo movimiento en la iglesia demostró ser un tiempo idílico, hablando desde lo comunitario. Pero no todos los cristianos en la iglesia primitiva se habían consagrado a Dios. Ananías y Zafira, esposo y esposa, aparentaban ser creyentes, pero su pecado les trajo terribles consecuencias, la pérdida de sus vidas. Otros vendían campos y daban el dinero a los apóstoles para usarlo en la caridad. Esta pareja decidió hacer lo mismo. Vendieron una porción de tierra, pero en lugar de ofrecer todas las ganancias a la iglesia, se guardaron una parte. Ananías trajo el resto a los apóstoles y afirmó que les daba el precio entero de la tierra. Pero lo confrontó con su mentira e inmediatamente Ananías cayó a tierra y murió. Posteriormente, cuando Pedro le preguntó a Zafira, ella también mintió respecto al precio y sufrió el mismo resultado. La consecuencia del pecado es estremecedora. ¿Qué creyente tiene una honestidad intachable? ¿Puede algún cristiano afirmar que jamás mintió? Sin embargo, este pecado trajo la muerte a dos miembros de la iglesia primitiva. Pedro dejó claro que el pecado no había sido guardarse una parte de las ganancias, sino mentirle a Dios, porque cuando le mintieron a los apóstoles, le mentían a Dios. Aquí Hechos proporciona una lección temprana de cómo el Espíritu de Cristo se había encarnado en todos los creyentes, tal como Jesús le enseñó a la gente que al cuidar de otros, cuidaban de él. Del mismo modo, pecar contra otros era pecar contra el Dios, contra él. Dios tomó ese pecado seriamente. La vida con el Señor es un asunto serio y el Espíritu Santo había venido a vivificar únicamente a aquellos que actuaran con honestidad cuando se trataba de la vida del Espíritu que estaba en ellos.
Parece que Ananías y Zafira eran controlados por un deseo de ser aprobados o aclamados. No pudieron dar con libertad y honestidad guiados por el Espíritu Santo, sino que necesitaban usar la dádiva para aumentar su reputación. Dios no podía permitir que tales motivos contaminaran la obra poderosa de su Espíritu en este primer cuerpo de cristianos. Richard Foster escribe que la libertad de la simpleza, freedom o simplicity, la personalidad que aún está atada al pecado y esclavizada por los demás, no es libre para amar verdaderamente a su prójimo. Si todavía permanecemos esclavos del pecado, nuestro servicio fluirá de ese centro. No tendremos aquella honestidad que ilumina todo lo que hacemos. El orgullo, el temor y la manipulación controlarán nuestras acciones. No estaremos libres para servir a nuestro prójimo con simpleza. En la iglesia primitiva vemos un cuadro no solo de lo que el Espíritu Santo puede generar en un grupo que se consagra a Él, sino de cómo pueden poner en riesgo esta forma de vivir aquellos que tienen la lealtad dividida. Que podamos perseguir una entrega simple, honesta a nuestro Señor, confiando nuestra propia vida y reputación solamente a Él. Reflexión personal. La simpleza se puede definir como el estado de ser sencillo, sin complicaciones o no compuesto, pero también puede simplificar franqueza de expresión. ¿Hasta dónde se beneficia su discurso con la disciplina de la simpleza? ¿Cuán honesto y abierto es usted con otros? ¿Con cuánta frecuencia se esconde por medio de un discurso controlado? ¿En qué ocasión elabora sus palabras para quedar bien? ¿Con cuánta frecuencia emplea mentiras blancas? Ananías y Zafira carecían de simpleza en sus actitudes hacia las opiniones de otros y posiblemente hacia las cosas materiales y el dinero. ¿Dónde, hermano, les resulta más difícil practicar la simpleza? ¿En su reputación, su deseo de cosas materiales, su necesidad de seguridad, su impulso a buscar entretenimiento? Continuamos con Hechos 5:12. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios los que le obedecen.
Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Elección de 7 diáconos. 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, había grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Defensa y muerte de Esteban. 7. El sumo sacerdote dijo entonces esto así, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán.
y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y se servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y les ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?
A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando dijeron: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Su bien, el Altísimo, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, redime mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo persigue a la iglesia. 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había enseñado mucho tiempo. Pero a, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el hombre de Jesucristo se bautizaban hombres, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también. Creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni tu suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque es hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Felipe y el etíope, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario del Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Él dijo, ¿y cómo no podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Momentos de análisis. 5, 19, 20. Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas, la primera de las tres milagrosas liberaciones en Hechos 12, 6, 19, 16, 25, 34. Los mensajeros angelicales indican que la dirección es de Dios. Nada, ni siquiera la posición de los oficiales religiosos, pueden detener su obra. 5, 29, 32. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres.
porque reitera 4:19-20 y da su tercer sermón en Hechos, altamente cristológico. Enfoca que el hecho de que Dios reivindicó a Jesús, a quien Pedro llama príncipe y salvador, 5:40, después de azotarlos. La oposición a los apóstoles aumenta, previamente fueron advertidos, ahora los azotan, 5:41-42, dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los apóstoles se sienten honrados por sufrir afrenta por causa del nombre y continúan su proclamación. Comparte 4:19-20. 6:15. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas. Cuando los judíos pobres se hacían cristianos, perdían el sostén público judío. El aumento de cristianos significaba más pobre, lo que hacía necesario una mayor organización de la iglesia. El tema está relacionado con 2:44-45, 4:32-35. Los judíos culturalmente griegos chelenistas sentían que los judíos culturalmente semitas hebreos no provenían igualitariamente para sus viudas. El pasaje refleja las insuficientes tensiones raciales. Nuestra respuesta, 6:16, servicio. Los primeros discípulos elegidos para hacer la distribución de los alimentos para las viudas de su congregación debían tener buena reputación, ser llenos del Espíritu y sabiduría, porque son importantes, hermanos, porque son importantes estas cualidades en personas convocadas a servir para las necesidades de otras. Cuando puede describir lo que sucede si estas cualidades se ignoran, qué pueden hacer para estas, seguros de que la gente en posiciones de servicio en su congregación cumplan estas actitudes. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 6:2. Los 12 convocaron a la multitud. Ante una nueva situación, los líderes cristianos llaman a toda la comunidad a reunirse para buscar una solución. Dios usa los medios administrativos para resolver los problemas espirituales. El cambio estructural es el resultado. 6:3-4. Buscad 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Se aclaran los requerimientos para el ministerio y una descripción de la tarea. El nuevo ministerio es para aquellos que tienen buena reputación, llenos del Espíritu y sabiduría. El ministerio ahora se divide entre oración y el ministerio de la palabra, adoración y predicación, y servir a las mesas, obra de caridad. Desde el principio, la Iglesia ha necesitado diversos ministerios. Compare Números 11. 6:4, oración, ve el índice de disciplinas espirituales. 6:5, Esteban, Felipe y Procoro, a Nicanor, o Timón, a Parmenas y Nicolás. Observe que las 7 hombres tienen nombres griegos. Aquellos elegidos para este ministerio pertenecen al sector agraviado. 6:6, oración, ve el índice de disciplinas espirituales. 6:8-8:3-1, y Esteban. Había grandes prodigios y señales. Estos capítulos representan otro ciclo de confrontación en Jerusalén. Esteban, el primero, nombrado entre los siervos sociales. 6:5, testigo. 1:8, 2:32, 3:15, 56:32. Y los judíos que lo traen delante de Sanedrín. Su sermón, 7:2-53. Contienen los mismos puntos que el sermón de Pentecostés de Pedro. Ver nota 2:14-36. La palabra griega que significa testigo es la misma raíz de la cual nos llega el término mártir. Tiene un costo: proclamar a Jesús. Perfil de Esteban. Entrega total. Pasajes bíblicos, Hechos 6:7. En Hechos 6:5 se nos dice que Esteban sobresalía como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fue elegido junto a otros 6 para encargarse del ministerio de la distribución diaria de alimentos a las viudas. Cada día trabajaba llevando comida a las mujeres solas
que estaban en necesidad. Operaba en una especie de banco de alimentos de primer siglo o de comidas de domicilio. Seguramente este trabajo no era el más atractivo y no se realizaba delante de las multitudes o de las personas influyentes de Jerusalén. Más bien era una obra simple de amor y compasión que se ofrecía para cubrir necesidades reales. Esteban y los otros fueron nombrados porque estaban llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y los apóstoles entendían que el Espíritu de Dios tenía que estar tan presente en las obras de compasión que nadie ve, como en los ministerios públicos de predicación y evangelismo. Esteban y su equipo, con la sabiduría que tenían, entendieron que su trabajo era esencial dentro del propósito de la iglesia que estaba y está llamada a ser una prolongación del amor de Jesús hacia el mundo. Esteban además realizaba grandes maravillas y señales entre el pueblo, lo que hizo que algunos de los líderes de la sinagoga lo cuestionaran. Sin embargo, por más que disputaban, no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. 6:10. Su fe llegó a hacerse bíblica cuando por medio del espíritu hablaba con sabiduría. Muy pronto, aún antes de su muerte, se nos presenta un cuadro de Esteban como uno de los grandes de la iglesia primitiva. Una mirada más detallada a Esteban nos dice algo más. Los líderes que se le ponían levantaban controversia, ponían a la gente en oposición a él y traían testigos falsos en su contra. Lo trajeron ante el concilio acusándolo de ser una amenaza para el templo y la ley mosaica. Esteban con calma contestó a sus acusaciones con un relato que remarcó la presencia de Dios y su guía a través de la historia desde Abraham hasta el presente. Aunque la pasión que tenía para que la gente reconociera al Señor infamó su narración y la transformó en una acusación. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 7:51. La asamblea se levantó llena de ira y la lapidó por sus palabras, transformándolo en el primer mártir de la comunidad cristiana. Igual que Esteban, otros se han entregado a Dios de manera similar y pudieron ver que Dios hacía cosas extraordinariamente grandes en y a través de los actos de entrega. Un hombre, Rees Howells, se entregó a Cristo durante los avivamientos de Gales a principios del siglo XX, cuando el Espíritu Santo lo llevó a entregar el liderazgo de una misión a la que le habían dedicado todo su tiempo y dinero durante 3 años. Luchó para poder obedecer. Dios le dijo, no obstante, que intercediera por un nuevo líder y pidiera que éste tuviera un éxito mayor en el ministerio. Howells respondió entrando en un tiempo de oración privada y fortalecimiento y descubrió que había tanto gozo en su vida de servicio escondido como lo había en una exitosa. Luego fundó una universidad bíblica y llevó a cientos de estudiantes a llevar una vida de intersección profunda por los individuos y las situaciones mundiales. Esteban también oró, envíame, úsame, entregando su vida para proclamar a Cristo. Cuando murió, la persecución de cristianos se desató con gran intensidad y la iglesia se esparció desde Jerusalén a través de toda Judea y Samaria. Su muerte se transformó en su acto final de servicio. Llevó a los creyentes a nueva zona para extender el Evangelio. En la actualidad, su legado como el primer mártir del cristianismo continúa. Aún al enfrentar la muerte, conoció el gozo de permanecer rendido a Jesús. Fue modelo para nosotros no solamente de cómo morir por Cristo, sino de cómo vivir por Él, entregado y dispuesto a servir donde y como Él lo pida, abierto a la guía del Espíritu y siempre buscando crecer en la sabiduría y gracia de Dios. Reflexión personal. Cuando sintió que Dios lo llamaba a servirlo de manera desapercibida, ¿qué aprendió, hermano, al obedecer? ¿Alguna vez experimentó que el Espíritu de Dios se movía a través de usted
de manera poderosa luego de un periodo simple de obediencia a Él. Si es así, ¿cómo le ha ayudado el Señor a crecer en sabiduría y gracia a través de estas experiencias? ¿Hasta dónde ha entregado a Dios su ser, su tiempo y el concepto sobre su propia importancia? Siéntese con Él ahora y en los próximos días y escuche lo que el Señor puede estar pidiéndole que haga para servirlo. 7:58:8:1. Un joven que se llama Saulo. Lucas presenta a Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, 7:59-60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Lucas destaca los paralelos entre Esteban y Jesús. Esteban fue acusado de las mismas cosas que Jesús, de blasfemia y de hablar contra la ley y el templo. 6:11-14. Su respuesta al martirio refleja a Jesús. Lucas 23:34. ¿Cómo fue Jesús? Así debe ser los cristianos. La oposición al Evangelio se va intensificando de una advertencia 4:17-21, a los azotes 5:40, al martirio 7:60. La muerte de Esteban da entrada a una persecución general. 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. En respuesta a la persecución, el Evangelio se esparce. La violencia física no puede matar la ideología y con frecuencia fortalece a aquellos que son perseguidos. 8:5. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Predicar en Samaria es notable por la profunda enemistad que existía entre samaritanos y judíos. Los últimos consideraban a los primeros como herejes, racionalmente impuros. Si el compañerismo cristiano pudo incluir a los samaritanos, puede incluir a cualquier persona, igual que en el capítulo 4, una demostración de poder. Versículos 6-7 es el activador de la predicación. 8:9-13. Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Felipe, ver 6:1-6, especialmente versículo 5. Experimenta con Simón los contrastes entre las artes mágicas y los dones del Espíritu. La magia era común en el Imperio Romano. Los judíos asumían que los samaritanos estaban involucrados con la magia. El auténtico poder espiritual proviene del Espíritu Santo para la edificación de la comunidad. Compare 1 Corintios 12:7. 8:14-17, para que recibiesen el Espíritu Santo. Como centro y sitio de la autoridad cristiana, la Iglesia de Jerusalén envía a Pedro y a Juan a ratificar la obra de Felipe. Esto da como resultado un Pentecostés samaritano y la aprobación de la misión. Ver versículos 25. Que el Espíritu Santo hubiera caído sobre no judíos fue un punto de inflexión. Los despreciados samaritanos eran salvados y pasaban a formar parte de la nueva comunidad de Dios sin transformarse en judías prosélitos. 8:15. Vea el índice de disciplinas espirituales. 8:18-24. Les ofreció dinero. Simón el mago se equivoca respecto a las condiciones de transmisión del Espíritu Santo. Pedro le aclara que el Espíritu no se vende como mercancía. El pecado de Simón fue intentar tomar el poder de Dios y usarlo para sus propios fines. Él representa una perspectiva completamente materialista de los dones del Espíritu. Pedro demuestra el error y Simón inmediatamente se arrepiente. 8:26. Un ángel del Señor habló. Dios dirige a la iglesia con mensajes angelicales. Los cristianos no pueden delinear un curso adecuado a seguir sin tener la dirección del Señor. 8:27-35. Leyendo al profeta Isaías. Un poderoso político africano, versículo 27, lee Isaías 53, un pasaje que los primeros cristianos entendían como una profecía del Mesías. Felipe le explica el texto. Observe aquí la naturalidad del testigo, guiado, espontáneo.
Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Más adelante continuamos con el video 233. Nuestro Padre viene pronto, nuestro Salvador. Preparemos el camino, reciban su luz. El Señor está esperando por sus hijos para su salvación. Nuestro Padre es misericordioso. Oren, ayunen y sobre todo escuchen las palabras de nuestro Señor. Amén. Dios te ama.